Gracias a Dios por las alabanzas, por estos signos, por todo, por los instrumentos. Y queremos predicar en esta mañana sobre un pasaje que yo le he llamado a la palabra esta mañana, entre la espada y la pared. Más literales a la palabra sería entre los egipcios y el mar. Pero en términos contemporáneos, entre la espada y la pared. Y queremos hablar sobre este pasaje. Yo le puse los puntos, si los quieren encontrar aquí están ya, en blogpastoral.com o apuntepastoral.com. Y voy a leer el pasaje que dice así. Los invito a buscar, puestos de pie, Éxodo capítulo 14. Aquí leeremos en Éxodo capítulo 14. Voy a leer desde el versículo 15 al 24. Yo voy a predicar desde el 13, capítulo 13, 17, hasta el final del capítulo 14. Pero solo voy a leer esta porción. Cuando ya los egipcios habían caído atrás al pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, Éxodo 14, 15. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en sus gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nubes que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaban los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y sus gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios, desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Ustedes conocen el resto de la historia, que la cual veremos y lo que está antes, pero anotemos este versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana, ahí temprano, a las 6 de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios. Ese era el versículo que más me gustaba y que me gusta a mí después del versículo 14. Oraremos ahora para que el Señor nos lleve en este pasaje. Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor porque esta historia es todavía para nosotros. Gracias porque tu palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Ayúdanos, Señor, a confiar, a creer en ti en estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. El versículo clásico que más se utiliza, pudiéramos decir que es el 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es clásico. Hay varios versículos. Pero a mí me gustó mucho el versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde a veces no sabemos qué va a pasar. Estamos en dificultades todos. Y estamos en dificultades a veces mirándolo en expectativa a lo que va a acontecer. Hay mucha presión, hay mucho estrés. El profesor Steve Brown escribió un libro en los 70 que creo que se llama, si no me equivoco, en inglés, cuando se traduce, lo publicó en Inglaterra
y se llama, literalmente es cuando se rompen las cuerdas o las sogas. Creo que en inglés lo publicaron, creo que en Estados Unidos lo publicaron y se llama cuando se van los diques de una presa. Y creemos que estamos en unos tiempos donde los cables, las sogas están a punto de quebrar más de lo que han estado. Las aguas de los diques de las grandes presas de la sociedad, por decirlo de alguna manera, están también a punto de irse. Y todo el mundo está preocupado. Las personas están preocupadas. Estamos preocupados porque nos sentimos en cierta medida atrapados. Atrapados. La economía, la esperanza que hay es nula. No hay mucha esperanza. Los pastores, cuando vemos estas cosas, decimos, ¿cómo predicar esto? Porque es como ser portadores de malas noticias. Predicar siempre cosas negativas, pero no, es todo lo contrario. Es decir una realidad y saber que por encima de la realidad hay un Dios poderoso, superior a todo eso y que se burla de todo eso. Así que no es negativo. Me gusta decirle esto a las personas cuando hablamos en privado, cuando me dicen, o cuando hablamos entre pastores de nuestra predicación, hermanos, todos los pastores a veces sienten, bueno, es como que si fuera negativo. A veces, por muy positivo que uno quiera predicar, pero no, es todo lo contrario, es positivo porque nosotros vemos lo que Dios hace. Y eso es lo bueno. Siempre el mundo ha estado revuelto desde el principio, desde que tuvo 2 habitantes. Adán y Eva. ¿Se acuerdan de eso? Siempre estuvo desde el primer día en problemas. No, es que nosotros los humanos no aguantamos un minuto en paz. Siempre hay tensión y estrés y guerra. Y desde aquella primera guerra mundial entre Caín y Abel, eran 2. Hasta ahora en día. Siempre ha habido siempre amenazas, siempre problemas. Y el pueblo de Israel en esta historia fue liberado de Egipto. Dios los sacó de Egipto. Y Dios lo hizo de una manera extraordinaria. Y esta, por cierto, es una de las historias más, bueno, después de la resurrección de Jesucristo, esta es la historia más grande en las Escrituras. Lo cual la pone en la primera, en cuestión cronológica, la primera, la más grande, el milagro más extraordinario. Y luego es de la resurrección, por orden cronológico, pero por supuesto nosotros sabemos que lo más grande que ha pasado en la historia es la resurrección, ¿verdad que sí? La muerte y la resurrección de Jesucristo. Sin duda alguna, con los ojos cerrados, nos ponen un quiz o vamos a un show de televisión, ese que... ¿Cuál es ese? I forgot. Leopard. Thank you. La respuesta siempre va a ser la resurrección, es el hecho histórico más grande, pero este es el que le sigue. Porque es un hecho de libertad, un hecho precioso, donde Dios manifestó su gracia. Y vamos a hablar porque creo que en esta historia podemos ver o recordar que estamos caminando por fe. Claro que sí, por fe. Y estamos en este camino de la fe cristiana, en este peregrinaje por el cual Dios nos quiso llevar. Él es el que ha puesto el camino. Él abrió el camino y Él nos lleva por este camino. Y esto es bueno recordarlo, porque si pensamos que es por nuestras fuerzas, vamos a fallar, vamos a caer. La historia nos lleva también a meditar y a pensar en lo difícil que ha sido y que es la vida cristiana, pero que todo, absolutamente todo, tiene un final y es la glorificación de Dios. Dios se quiere siempre glorificar. En términos contemporáneos para nosotros, significa Dios quiere crédito. He wants the credit. Él, no nosotros. Si seguimos la historia que vamos a ver, pues vamos a recordar también que humanamente hablando, cuando alzamos los ojos, todo se ve negativo, todo se ve triste, porque nuestra realidad, la realidad humana, no nos presenta todo el gran paisaje que deberíamos de ver. Pero cuando nos ponemos a pensar y a confiar en la realidad de acuerdo a Dios, todo cambia. Este pueblo vivió esa experiencia. Y finalmente en esta historia yo quiero que ustedes vean que está el Evangelio. Es sobre Cristo. Es sobre Cristo. Y eso nos da esperanza.
Al menos a mí en cada instante me da gozo. Voy a poner una última ilustración. Cuando yo llegué hoy vi que muchos hermanos han faltado por este lío de estas cosas que pasan y tenemos la situación de una reunión que tener, que ya yo sé que no se va a poder tener, no va a haber quórum. Uno se pone a pensar, Señor, todo es negativo. Pero yo sé que no, porque Dios trabaja en todo, en todo. En todo. Si le cogieron miedo a las agendas cuando se enviaron, no sabemos. A veces psicológicamente hablando uno medita y dice, ¿qué correlación hay aquí? No sabemos, pero Dios quiere enseñarnos. Y esto es para todo el mundo. Esto es, por cierto, también para la ama de casa que está aquí en esta mañana o escuchando ahí en internet. A veces usted se ha sentido rodeada, ¿verdad que sí? Egipcios y el mar cerrado, ¿qué va a pasar? Y montañas en los lados. Ve el fregado que hay que hacer y que los muchachos no hacen las cosas. O usted ve que su esposo está trabajando y usted se siente a ahogarse, o su esposo ve los biles y usted también. Y se preocupan, ¿verdad que sí? Aún allí llega también esta historia. Llega para los jóvenes. When you think that you cannot make it, when you have a test to take and you worry about it, it's tough. Oh, how in the world am I going to take this test? Well, just take it. Porque el Señor lo tiene como parte de tu vida. Así es. Esto es para todos. Amados hermanos, ¿dónde comienza la historia? Comienza en el versículo 17 del capítulo 13. Ese es nuestro argumento. Porque es allí donde habían pasado ya las plagas. ¿Se acuerdan las plagas? Fueron 3 o 4, ¿no? ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas fueron, jóvenes? 10. All right. Ese es otro quiz. That's good. Fueron 10. Pasó la 10ª, que era la muerte de ¿quiénes? De los. Y tuvieron que ya definitivamente el pueblo de Egipto y el faraón, no solo el faraón, el mismo pueblo, ya le dijeron, no, váyanse, ya váyanse. Y se quitaban los anillos y las cosas de oro y buscaban cuánto oro había. Llévense lo que quieran, pero váyanse. ¿Usted se imagina una manera así que lo boten a la gente con oros y cosas? Así pasó, se fueron al desierto. Y el faraón los dejó ir. Y dice las escrituras, cuando leen desde el versículo 17 al 18, o sea, ese final del capítulo 13, que Dios les trazó la ruta, básicamente, de cómo iban a caminar. Y luego que Faraón dejó de ir al pueblo, dice el 17, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Eso fue lo que Dios estratégicamente había planeado. Dios todo lo sabe. El camino más lógico probablemente era un camino donde lo iba a llevar al norte, donde hoy está el canal de Suez ahí, pero la parte más estrecha, quizás buscarían la manera de cruzar, inventarían algo más fácil, pero si hubiesen hecho eso, iban a terminar en terreno de los filisteos. Y no hay que contar que los filisteos eran gente mala, eso no hay que decirlo, todo el mundo lo sabe. Así que Dios de entrada lo sabía. Los hizo caminar por el desierto antes de los años que caminaron, de 40 años, y antes de llegar al mar, ya los hizo caminar por un desierto, bordeando aquella zona de Egipto, al otro lado de lo que es hoy en día el canal de Suez. Cuando nos ponemos a pensar en esto, definitivamente esa es la gracia de Dios, porque Dios nos lleva a veces por caminos difíciles, pero Él sabe que los otros caminos serían peores. Dios no los llevó, dice el pasaje, por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vean la guerra. A veces no estamos equipados para algunas guerras. Dios sabe en qué batallas y en qué guerras nosotros podemos entrar. A veces los cristianos fracasamos cuando nos metemos en batallas que son vanas, son tontas, discusiones que son tontas. Pero en el camino Dios lo sabía. Y como Dios lo sabía, preparó todo de antemano. Él sabía que si ellos llegaban y cruzaban ya y quedaban libres de todo, se iban a encontrar en el terreno filisteo y los filisteos iban a combatir contra ellos. Y ellos no eran gente de guerra, ellos eran esclavos. Y Satanás anda como león rugiente buscando ¿qué? ¿A quién devorar? Sin duda alguna.
Y a veces queremos entrar en terrenos donde está el diablo, donde está el león. Y se nos olvida que Él nos tiene ya en el menú. Él tiene hambre y nosotros estamos en el menú. Nunca olvidemos eso. Pero Dios quiere que recordemos que al principio del camino hacia la libertad, o de la libertad que nos ha dado, el camino de la gracia, Él nos ha puesto la salida. Y ha preparado ya de antemano la entrada a nuestra Canaán espiritual. Y nos ha preparado el camino a transitar, el peregrinaje. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Este es el versículo 18 en el capítulo 13. Y entonces ellos subieron armados. Esta es una expresión un poco graciosa, porque el pueblo de Israel subió armado, pero ellos no sabían pelear. Y todo eso se descubre después en el proceso de la historia. Josué fue el que los entrenó. Parece que Josué, por alguna razón, había tenido contactos militares con Egipto. Algo sabía él y fue el encargado, bueno, providencia de Dios. Y organizaron el ejército aquel porque era un desorden total. No hay nada peor que desorden. Yo me río porque nos pasó algo gracioso en una ocasión. Hace 3 años, cuando tuve que estar en parte del seminario de los capellanes, parte era de oficiales, y el ejército, las marinas, todo el mundo hace que los oficiales o futuros oficiales vayan por algunos entrenamientos que pasan los demás, por lo menos porque tengan un sabor, un toque de lo que pasan los demás. Pues que quieren cargo y no son capaces de ponerse al nivel de los que luchan. Es la mentalidad. Y entonces, un momento nos llevaron a un museo de historia militar y cuando salimos nos mandaron a formar y fíjense, hay una pila de viejos de 30 y pico, 40 y pico de años, siendo yo uno de los que era más viejo. Y entonces estábamos ahí perdidos todos como unas, qué sé yo, como eso le dicen gallinas sin cuello, esa expresión del campo. Y entonces la chief que nos puso a todos en el piso, ok, pónganse en el piso gritando a hacer plancha. Y nosotros aún en la disciplina nos reíamos y nos puso a hacer la plancha y ella la pobre estaba con ganas de reírse también. Y le costó que nosotros algunos aprendiéramos algunas cosas, tuviéramos un sabor de estar organizados. Y entonces el chiste de nosotros, algunos que estaban ahí en todo el grupo, habían de todos, militares de otras áreas, chaplains, doctores de medicina, enfermeras, hay muchos ingenieros, pero lo que nos reíamos era, gracias a Dios, donde vamos a estar nosotros ayudando, ya están entrenados, porque si van a guiarse por nosotros, les va a ir mal, hasta que cogimos entonces ya forma del tamaño de lo que había que hacer. Y yo me río de esto cuando leo el pasaje, porque no hay nada peor que cuando hay desorden. Pero Dios sabía eso. Y entonces Dios les preparó el camino porque Él sabía que estaban desorganizados y tenían que pasar una preprueba. Porque en horas iban a enfrentarse con un enemigo que los había tenido a ellos esclavos. Y tenían que aprender alguna organización, sobre todo lo que es el orden de marchar en el peregrinaje. Y en la fe cristiana es así. No podemos andar así con desorden. Tenemos que buscar la manera de estar enfocados en la voluntad de Dios, juntos en el mismo plan. Esto es lo que la iglesia esa del desierto estaba aprendiendo. Dios los llevó por el camino del desierto. Antes de llegar al mismo desierto ya había un pequeño desierto. Ellos se armaron, se equiparon, pero no era suficiente. Porque en el camino, en el peregrinaje, ellos tenían que entender también quién va con ellos. Dice el pasaje ahí al final de este capítulo 13, si lo buscan, lo marcan, porque es muy bonito, que el versículo 21 dice, y Jehová iba cuando, perdón, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde iba Jehová? Delante de ellos. Y Jehová iba delante de ellos. No habían entrado todavía al desierto, al peregrinaje de lleno, pero ya tenían que saber con seguridad que Jehová iba delante de ellos.
hay algo más hermoso todavía. No solo iba Jehová delante de ellos, es la figura que nos da el pasaje, que esto es literal. ¿Cómo? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que había una manifestación especial que veremos. De noche, dice la Escritura, que Dios se manifestó ¿cómo? A ver si están aquí. Columna de fuego. Y de día, de humo. De tal manera que podían ver. Así que no solo Dios iba delante de ellos, sino que también caminaba entre ellos. Este pasaje me acuerda mucho el Salmo 23, que aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Tú estarás conmigo. Él no está al otro lado, recuerden, diciendo, ven, yo lo hice, ven, come on, dale duro. Ni está al principio, del otro lado de acá, diciendo, dale, ven que tú puedes. No, él está caminando ahí. Siempre en la Biblia aparece eso, Dios entre nosotros. Dios en el fuego, ¿con quiénes? Sadrach, Medrach, tan afilados. Y Abednego, en el mismo fuego. Cuando abrieron a ver, había un cuarto hombre. Un cuarto ser. ¿Quién es ese cuarto? ¿Quién es esa cuarta persona? Oh, nuestro Señor, amado Señor, estaba ahí en el fuego, siempre con nosotros. Así que, poniendo esto ya, porque estamos calentando todavía para llegar a estas otras enseñanzas. Este es el capítulo 13, preámbulo de toda la gran libertad, manifestación de Dios allí en el mar Rojo, cuando Dios abrió el mar. Cuenta la historia que entonces, lo leo para que lo tengamos claro y lo marquen, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en columna de noche para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. No solo era guía, sino el que alumbraba, lo veían, a fin de que anduviesen de día y de noche, y nunca se apartó de delante del pueblo. Aquella columna y el fuego, etcétera, pero nunca se apartó. Cuando se escribió este pasaje, ya todas estas historias habían pasado. Moisés escribió mucho de esto ya después, antes de irse y desaparecer y morir solo en algún lugar que Dios le dijo. Pero miraba hacia atrás la historia y podía confirmar junto con todo el pueblo cuando leían esta ley, el Torá, y Jehová nunca se apartó. Bueno, dicho esto, el peregrinaje puede comenzar. Y el capítulo 14, ya este capítulo 13 al final, está exponiendo la teología de la presencia de Dios. Si queremos hablar de teología, está exponiendo la teología de la presencia de Dios entre el pueblo. Y una vez que está eso claro, viene entonces la historia. Cuando ustedes leen el capítulo, comienza así, capítulo 14, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que hagan ¿qué cosa? Marchen. Y aquí lo otro que aparece, lo segundo que hay que recordar, no solo esta parte teológica, esta parte del principio de nuestro Dios, quien prepara el camino nuestro a la libertad, el camino que hemos de andar, el camino de la voluntad de Dios, que es difícil. Y uno va a dudar, como lo veremos más adelante, y ¿sería que Dios quería que saliéramos de Egipto? ¿Sería verdad eso? Vienen momentos difíciles y de duda, pero eso hay que conocerlo en este capítulo 13 final, esa teología. Pero ahora ya comienza la sustancia, esta carne histórica y teológica, que no es mitología, es real, esto pasó. Aunque lo cuestionen algunos arqueólogos, que definitivamente hay que decirle tontos. Se ponen a decir, esto es un mito. Oye, qué cosa como acusan esto de mito, ¿eh? Pero no se ponen a decir las otras historias que hay en el mundo que son un mito. Por ejemplo, el mismo George Washington, que oró, hace 200 y pico de la historia, ¿se acuerdan la historia? Yo le he contado, no voy a contarla, pero cuando se quitó el chaqueto después de la guerra, salieron las balas. Y él cuenta que oró antes de esa batalla, cómo Dios lo libró. Entonces esas historias, bueno, ahora le quieren llamar mito, porque ahora sí quieren tapar las historias que las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestra historia aquí en este país. Pero esto es real. Entonces Dios le habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante. Y ponen unos nombres muy bonitos. Pijariot, qué ciudad, ¿eh? Bueno, Migdol es fácil. Y hacia el mar, y el mar hacia Baal Zephón.
Son lugares que, por cierto, no se conocen, están perdidos. A los arqueólogos han descubierto, han llegado a la conclusión que mucha historia se ha perdido en los últimos 100 años por culpa de las construcciones allí en el canal de Suez, en el este de Egipto, todo eso. Por casualidad a veces encuentran cosas, pero han tapado con ciudades, edificios, muchas cosas. Y estas ciudades se han perdido, estos lugares, estos pueblos, pero estuvieron allí. Subieron hacia allá y era todo algo que era parte del plan de Dios. ¿Y cuál era el plan de Dios? Que fueran a un lugar para acampar. ¿Captaron lo que Dios quería que el pueblo hiciera? Que acamparan. En otras palabras, están caminando y Dios sabe que los egipcios en cualquier momento ya dan la orden de perseguirlo. Faraón iba a hacerlo y van a salir. Porque Dios es Dios, Dios lo sabe todo. Dios tenía que agitar quizás el mar ya para que fueran directos. Dios tenía que hacer algo más inteligente a la manera nuestra, pero no. Le dijo, ahora acampen. Claro, esto explica que nosotros podemos confiar en Dios, aun cuando sin saberlo se preparen cosas que puedan hacer daño al pueblo de Dios. Y esto explica también que Jehová acampa, o el ángel de Jehová acampa. ¿Se acuerdan? ¿Dónde? Alrededor de los que le temen y le guardan y le aman. Pero yo quiero detenerme en la expresión alrededor. Usa la palabra acampar. Dios acampa con nosotros. Esta es una historia que a veces la miramos antropocéntricamente, centrada en el hombre, pero Dios estaba allí acampando. Y no solamente estaba allí, Él estaba mirando todo lo que estaba pasando. Y con este enfoque les voy a dar un toque de donde vamos a ir apuntando. Versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová, ¿qué hizo Jehová? Miró. Él miró. El versículo con el que comenzamos. Él miró el campamento de los egipcios. Jehová acampa con nosotros. Él está con nosotros. Él está en la iglesia. Aun aunque parezca que no está a veces, Él está. Él está con las familias que tienen dolor. Él está cuando fallecen seres queridos. Él está cuando hay enfermedades. Él está. Y ahí Él está mirando y acampando. Es un lenguaje muy hebraico, muy del pueblo de Dios, donde casi que se llama antropomórfico. Una palabra donde Dios toma forma humana para que entiendan, un lenguaje humano. No es que Dios estaba allí para que lo vieran, pero Él estaba como experimentando lo mismo, acampando, en forma de humo y de fuego, pero estaba allí. Si hay alguna cosa para recordar en nuestra vida cristiana, según avancemos y según esperamos momentos difíciles que pueden llegar, van a llegar, hay que saber que Dios acampa con nosotros. Ahora mismo en Canadá tenemos este pastor que está preso. ¿Conocen la historia? No lo van a ver en CNN ni en muchos canales. Pastor Joel, no lo tengo aquí el nombre. Nos mencionaron la actividad de pastores hace una semana y hemos orado por él. Y ya hay un pastor que decidió hablar con la iglesia, lo hicieron y van a abrir en rebeldía para que hagan algo porque es injusto. Porque cerraron todo lo que la iglesia hacía, incluyendo las cosas de comida. Todo. Imagínense, el mundo es tan ciego que si se pone a cerrar, porque a veces, ¿ustedes sabían que los hospitales se lo deben a los cristianos? ¿Sabían eso? Nadie cuidaba a los enfermos, solo los cristianos lo hacían. Estos judíos locos que estaban en Jerusalén tenían eso de cuidar a los leprosos y a la gente, aun cuando estaban solos en los catacumbas escondidos. A través de la historia, los hospitales, aun cuando la reforma, salieron de los cristianos, de nosotros. Las escuelas públicas que hoy se dan pecho y como golpean el pecho de lo que hacen o deshacen, no sé cuál de las dos. No nos deben a nosotros. Son producto de las escuelas dominicales. Los orfanatos nos deben a nosotros. Los centros de comidas gratis para ayudar
se lo deben a los cristianos. Porque eso sí, el mundo con dinero quiere comprar y poner donde va a tener poder e intereses. Pero por amor, solo ustedes que son locos. Los cristianos somos locos. Hacemos esas cosas. Y aún en esas dificultades, el mundo nos critica y nos persigue por eso. Bueno, han cerrado iglesias a veces por capricho, que no pueden ni siquiera reunirse a la mitad. Todo esto pasa, hermanos. Vienen tiempos difíciles. En Cuba yo soy cubano, pero he estado bastante en tanto con algunos hermanos. En Cuba el gobierno está encantado con esto, porque aunque les cuesta a ellos también cerrar cosas, un sueño se les hizo realidad, cerrar iglesias. ¿Y ustedes saben lo que está pasando en todo el mundo? El nivel de suicidio sube. Tanto es así que yo quisiera a veces hablar y decir cosas, pero no puedo porque sería ilegal. Pero el nivel de suicidio está tan grande que impresiona, que asusta. Personas que envían textos, personas que llaman. Y nuestras mentes a veces se ponen, ¿qué pasa? Lo que pasa es que no aguantan la presión porque el mundo está controlado por Satanás. Y aquí es donde cae la historia. Y no conocen que tenemos a Jehová acampando entre nosotros. Continuamos la historia y dice así, les invito a continuar leyendo para ver cómo en este combate que se avecinaba, donde el pueblo de Dios iba a demostrar lo buenos, los guerreros que eran, ¿verdad que sí? Cómo ellos sabían luchar. Sí, dice el versículo 1 que les den la vuelta y acampen, o sea, bajaron, suban al norte hacia arriba. Pero no van a cruzar porque están los filisteos, acampen y esperen. Y Dios lo sabía lo que iba a pasar. Entonces vino la orden de arriba de los egipcios, del faraón. Vamos a perseguirlo, y los famosos 600 caballos y todo el mundo, los hombres de guerra. Aquellos militares con esos carros que tenían cuchillas. Una cosa salvaje, monstruosa. Donde quiera que pasaban, arrasaban. Nadie podía oponerse a los caballos y no podían estar a los lados de los coches. Es una cosa increíble el salvajismo aquel con tal de matar. Pero Dios tenía en mente, versículo 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré ¿qué? Glorificado. La meta de Dios es glorificarse. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cada vez que en la historia, en la Biblia hay algo así, si se fijan hay un mismo parámetro. La mayoría de las veces Dios quiere que se sepan quién es Él. Ahí que es bueno que sería que uno sea siempre astuto y busque conocer a Dios y que no sea Él el que se quiera manifestar, porque cuando Él lo hace, y cuando somos orgullosos o vanidosos o rebeldes, nos puede dejar la marca como lo hizo con Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Él cojeaba, Jacob cojeaba, porque cuando peleó con el ángel de Dios, en Peniel, Dios solo lo tocó. Es que Jacob, da que nosotros pensar que podemos luchar contra Dios. Pero la historia no se quedó allí. Dios quería que ellos siguieran acampando y esperando. Y en lo que eso pasaba, vamos entonces a aprender una tercera cosa brevemente. Vamos a recordar que cuando alzamos nuestros ojos humanamente, podemos tener una realidad, pero que va a ser diferente a la de Dios. Dice el pasaje, ya vamos a entrar más en el momento del combate, donde aquel pueblo de Dios se alzó en armas como tremendos guerreros, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y lucharon y mataron a todos los egipcios. No hicieron nada, no podían. Por eso es que es un sarcasmo bíblico cuando dice que ellos andaban armados. No, o sea, para que tenga sentido ahora las escrituras. Es casi que Moisés está diciéndole, es un lenguaje sarcástico. A veces es difícil de verlo en otros idiomas, en el hebreo es ese. Subieron al norte, acamparon y andaban armados, fueron armados. No importa cuán armados estemos. Dios es el que lucha y el que tiene que luchar porque no podemos, nuestras fuerzas no, nosotros no podemos. Bueno, dice el pasaje, dice la historia,
Les invito a leer en el versículo 10 para ir avanzando. Dice, cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos. 14, versículo 10. El faraón avanzaba tras el pueblo de Dios. Y ellos lo vieron, ellos alzaron sus ojos. Aquí es donde está el lenguaje bonito de la Biblia, cuando Moisés habla, hay juegos de palabras y de expresiones y de frases, hay ironías. Ellos alzaron los ojos y vieron al faraón y al pueblo, a los egipcios que venían en contra de ellos, a matarlos. Pero ahí también había otro que estaba alzando sus ojos. Lo dice la Biblia. ¿Quién es? Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe que nosotros somos viscos. Espiritualmente a veces no podemos ver las cosas. Él es el que tiene que ver por nosotros. No podemos. Y hay mucha evidencia bíblica donde nosotros, si Dios no abre los ojos, no podemos ver a los que defienden, a los profetas. ¿Se acuerdan la historia? El profeta de Dios y su siervo. Bueno. El problema de alzar los ojos consiste a veces, o de no alzar los ojos, es que lo hacemos y vemos lo que está delante, pero con el corazón humano. Vemos al faraón, pero no vemos el poder de Dios. Ahí estaba de noche la columna de ¿qué? Fuego, y de día la columna de humo. Ya ellos estaban viendo ya el poder de Dios. Eso es un milagro. El que no vea eso, bueno, nosotros no lo vemos ahora, y Dios no lo va a hacer, porque Él quiere que lo hagamos todos mirando a través de Cristo. Dios todavía hace milagros. En este país hace pocos milagros de la manera en que nosotros vemos a veces, porque estamos tan enredados en lo material pero el mundo allá afuera puede contarnos en campos de Cuba, en algunos de República Dominicana, en algunos de Haití, en algunos de Guatemala, en El Salvador, en las partes de campo donde tienen que depender más de Dios. Ven milagros que aquí ya no vemos. Quizás Dios quiere que pasemos pruebas difíciles para que comencemos a creer más en milagros. Muchos no saben que a principios de los años 90, en China, las iglesias oraban, algo que nos molestó a algunos que nos enteramos, que Dios enviara una persecución a los Estados Unidos. Y uno decía, bueno, si nosotros les ayudamos, ¿a qué ellos oran eso? Y es que ellos veían que aquí no se entendía mucho. Y es verdad que no se entiende mucho la persecución. No se entiende. Ahora es que están comenzando a entender cuando ven que quieren controlar lo que uno dice, lo que uno predica. Que lo acusan a uno de racista, de discriminación, de no amar la sociedad, de no amar las cosas del avance social. Si uno está en contra de matrimonios del mismo sexo, uno discrimina, homofóbico y cuánta cosa quieren decirle. Y no, estamos en contra de cualquier cosa que la Biblia le llame fornicación. Cualquiera. Debajo de esa sombrilla, para que entiendan la palabra, que a veces no se conoce mucho, es que está el adulterio. Está el codiciar. Está el tener sexo antes de casarse. Está el tener sexo con alguien sin ningún compromiso de matrimonio y luego dejar a esa persona con hijos, ir a otra persona, porque es una cuestión fisiológica y normal, como dicen los maestros en los colleges. Y entonces cuando uno dice lo contrario, ¿qué ustedes creen? Que somos malos. Viene el tiempo donde ustedes todos van a ser malos, al menos que sean
capaces de asimilar y vivir lo que el mundo hace. Todos vamos a ser malos, al menos que vivamos como ellos. Al menos que nos aparezcamos aquí una mañana y uno diga, este es mi esposo. O venga una mujer y diga, esta es mi esposa. O venga un hombre y diga, vestido viejo, así de edad ya adulta, decir, bueno, yo ahora quiero que me llamen Anita y que tengo 7 años. Yo lo escogí, el que no me respete lo demanda y demando a la iglesia. Vienen tiempos difíciles. Ya yo en mi mente le estoy preparando. Porque es en esos momentos donde quiero que sepan que todos los cristianos no se van a unir a defender a los otros cristianos. Yo vi con mis propios ojos pastores arrestados y muchos dar las espaldas. Yo crecí en eso. Yo vi eso. Así que uno puede alabar, puede ver gente cantando, pero uno no sabe qué hay en el corazón y uno no sabe cuando llega el fuego qué va a pasar. Por eso es que este pasaje, aunque es fuerte cuando se expone así, es realista. Hay que recordar que nuestro Dios está acampando y mirando a nosotros, pero que el enemigo viene, se acerca, y que si nosotros miramos a la manera humana, lo que va a pasar es que vamos a fallar, vamos a aflojarnos, vamos a estar débiles. Por eso es que la Escritura nos dice, por cierto, en Filipenses 1:6, dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo ¿a dónde? A la meta, sin botar agua, al premio del supremo, ¿qué? Llamamiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. La interpretación literal es que el premio es Cristo. Cristo es, por cierto, la Canaán más perfecta, porque en verdad no sabemos cómo hacer la Canaán celestial. El Señor no quiso decirnos, sorry. Y Pablo no quiso decir lo poco que vio. Dijo, no se nos ha permitido hablar, no hay boca humana para decir. ¿Se acuerdan de Pablo? Ok, fine, quédate con la información. No quiso. Y Juan no entendió ni papa. Ay, que falta de respeto a Juan, al apóstol Juan. Juan dijo, yo vi cómo, ¿oíste esa expresión? Yo vi cómo, bueno, ¿viste con esa actitud o no? Es que ni Cristo quería que Juan entendiera mucho. Es para mantenernos en esa expectativa. Vamos a mirar al cielo, a Cristo solamente. Vamos a mirar a Cristo por su persona, por quien es, y no por el cielo que nos tiene prometido, como aquella poesía. Oh, muéveme, Señor, para quererte. No el infierno que me tiene atrapándome, sino tú. No las promesas ni el cielo que me has prometido, sino tú. Aquella poesía, no sé si se acuerdan. Soneto al crucificado. Sí. Eso mismo. No me mueve mi Dios para que... Gracias. Tremenda poesía, ¿verdad? En este pasaje, ya para ir cerrando, cuando miramos a la historia de lo que pasó, estamos recordando que sí, nosotros miramos lo negativo, pero también hay alguien que está mirando. Leo y voy a la última enseñanza en unos minutos. Porque el problema de alzar los ojos tiene que a veces el problema que tiene para nosotros es que a veces produce falta de fe y falta de mirar lo que Dios ha diseñado para nosotros. Se lo voy a demostrar, dice la historia, versículo 11, dice así. Cuando ellos vieron eso, venían el faraón y sus carros de guerra y todo eso que ellos miraron, dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Ustedes han visto cosas más negativas que eso, psicológicamente hablando. O sea, lo que están diciendo es, hasta la muerte hubiese sido mejor allá en Egipto. ¿Qué clase de expresión, eh? Todavía en algunos momentos dicen, había mejor comida, había mejor esto, según ellos. Pero aún hasta la muerte era mejor. Esa es una manera tan ofensiva hacia Dios. Que Dios nos da la libertad por su gracia. Dios nos saca del cautiverio. Aún tenemos a veces problemas en este mundo hasta que lleguemos al cielo. Vamos a seguir en la lucha. Pero su gracia está sobre nosotros. Y vamos a ser tan mal agradecidos que vamos a decirle, Señor, aún en el mundo, aún la muerte era mejor que en la fe. Eso le pasó a esta gente.
¿por qué nos has hecho esto? Le dijeron a Moisés, ¿por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos que cuando estábamos en Egipto, déjanos servir. ¿A quién? ¿Con quién? ¿O a quiénes? Versículo, lo tienen ahí en 14, 12. Déjanos servir a los egipcios. Déjanos morir allá y aún ser esclavo del mundo hubiese sido mejor. En otras palabras, dejamos el vicio de las drogas, el alcohol, los vicios de cualquier cosa sexual, los vicios de las adicciones, dejamos el pecado, el Señor nos rescató y ¿sabes qué? Hubiese sido mejor continuar la vida antigua. Se nos olvida que la vida nueva en Cristo es difícil, pero es mejor. Tenemos nueva vida en Cristo. Finalmente, recordemos que nosotros tenemos un evangelio de esperanza. ¿Voy a usar este? ¿No? Ok. Tenemos un evangelio de esperanza. Esta es la parte más hermosa que aunque nos lleve poco tiempo, ustedes la pueden marcar, porque la Biblia la tienen, ¿verdad que sí? Ok, así que marquen desde el versículo 13 al 31, básicamente todo lo que queda del capítulo 14, es hermoso. El evangelio está aquí presente y este es un evangelio número 1 para empezar de salvación. Aquí se voy a ir diciéndole los subpuntos. Ahorita los fui contando, aunque no los dije, pero se los voy a decir ahora en este, porque es importante, porque esto es doctrina y teología que quiero estar seguro que lo captan. Para empezar, aquí aparece el evangelio, que es un evangelio de salvación. ¿Y cómo es ese evangelio? Dice el versículo 14, que ustedes se van a preparar para luchar. ¿Cómo dice? Ok, si vuelves a hablar te votamos. No, muy bien. ¿Qué dijo Asael, tío Gando? ¿Qué dijo Asael? Jehová peleará por nosotros. Ese es el evangelio. Dios pelea por nosotros. Nosotros no podemos salvarnos. En Isaías, en muchos profetas, la enseñanza es que Jehová dice en varias ocasiones, yo seré vuestro Salvador. Y la pregunta es, pero vino Cristo. Entonces, ¿qué quedamos? Porque es que Cristo es Dios hecho hombre. Es el Salvador, es el Mesías. ¿Cómo es ese misterio? Yo no lo entiendo. No me afecta, no me preocupa conocerlo. Cuando llega allá, es más, cuando uno llega allá no le va a importar nada. Señor, déjame explicarte, porque allá en tu Biblia tú dijiste esto y no lo entendí. Cuando lleguemos al cielo no nos va a interesar nada. Al menos eso lo creo yo. Nada va a interesar. Con tal de que lleguemos allá. Aunque sea hacer al final de la puerta, el último. Y uno entra y dice, entré, llegué. Y ya cierra las puertas. Pero llegué. No nos interesa, no nos va a interesar nada, ni cómo funcionaba la Trinidad. Nada de eso. Nada de eso. Si alguien se afana en eso, bueno, ya usted afánese en eso. Yo lo veo como que no tiene tema. No lo entiendo, no me interesa entenderlo. Igual que no me interesa cuando Cristo viene, solamente sé que hay que estar listo como si viniera ya. Porque para qué afanarse cuando viene, ven ahora, que no, hay que vivir como si viniera ya. Bueno, dicho esto, la historia nos dice que entonces cuando ellos comenzaron a prepararse para la batalla, no lo dice eso. Cuando ellos acamparon y Dios actuó, entonces Jehová peleó por ellos. Y todo lo que ellos tenían que hacer, versículo 14 al final, es estar tranquilos. Estar tranquilos. Y Jehová le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Y tú, en cuanto a ti, no ores más. ¿Qué les parece eso? ¿Qué tú crees si eso fue lo que le dijo? Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Creemos en la oración, pero hay momentos, amados hermanos, que hay cosas que no hay que estar orando mucho. Hay que orar, pero a veces nos refugiamos en la oración y no confiamos en que Dios está actuando y quiere hacer. Y esto es parte de la doctrina de la oración. Muchas veces te dicen, no, eso es una herejía. Es como, Señor, oramos para que nos traigas gente a la iglesia. Eso no está en la Biblia. Dios quiere que vayamos. Dios quiere que le hablemos al esposo que no conoce, a la esposa que no conoce, a los hijos que no conocen, a los abuelos, a los tíos, a los sobrinos, a los nietos.
No nos manda a orar para que los traiga. Eso no es bíblico. Y básicamente el evangelio ese, que es el correcto, es de acción. Hay cosas que hay que orar. Claro que sí. Cosas que hay que arrodillarse y orar y rogarle al Señor. Pero hay momentos que el Señor te dice, ya, ve y actúa. Y coge la vara y extiéndela. Lo demás es historia. Ya ustedes saben lo que pasó. Pero lo cierto es que aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Porque los muy brutos habían acampado sin saberlo. ¿Saben dónde? En medio del mar. ¿Se habían puesto a pensar en eso? El mundo piensa a veces que va a vivir la fe cristiana sin tenerla. Se llama sincretismo. Utilizar la fe y mezclarla con otras cosas. Por eso que usted ve en el mundo que dicen Dios te bendiga. Y uno dice, pues usted no cree ni la casa ni la madre en los tomates, una expresión que dicen en los campos. No cree en nada. Yo no sé qué es la madre de los tomates, pero es una expresión que escuché desde niño. No creen en nada y Dios te bendiga. Ven los artistas de Univisión y Televisión y todas estas telecanales. Dios te bendiga. Mi papito que me bendice. Ups, sorry. Y no entienden ni papa, nada de lo que es Dios. Y estos egipcios, los pobrecitos, les pasó esa experiencia. Sin saberlo, este es el final de la historia. El enemigo quería ponerle una trampa al pueblo de Dios. Pero sin ellos saberlo, son los que cayeron en la trampa de Dios. Y la trampa de Dios es o trae libertad para su pueblo. Porque ese era el camino que Dios mandó a abrir para que sus hijos caminaran por él. Pero aquellos que no creían, aquellos que querían hacer el daño a sus hijos, si intentaban caminar por ahí, lo cual hicieron. Si intentaban acampar allí, lo cual hicieron, iban a morir. ¿Qué pasó? Cruzó el pueblo de Dios y cuando Dios le dijo a Moisés que ya extendiera otra vez, el mar los tragó. Amados hermanos, es una historia larga. Es una historia que tratamos de resumir y poner los puntos más importantes para ustedes y que pudiéramos llevarla en nuestros corazones. Yo se los voy a repetir para que puedan tenerlos y entonces vamos a terminar en oración. Recordemos en esta historia que si estamos caminando, que si estamos caminando por fe, nunca olvidemos eso, estamos en el camino por el cual Dios nos quiso llevar. Es ese, no hay otro. Es difícil, pero donde tú estés es el camino que Dios quiere. Recordemos que el camino será difícil, pero que la meta será la glorificación de Dios. Que el crédito sea para Dios. Y Dios defiende su crédito. Nunca olviden eso, no es como nosotros. Por lo menos yo, a mí no me importan los créditos y las cosas. Pero a Dios sí le interesa eso. Recordemos, número 3, que cuando alzamos humanamente nuestros ojos, vamos a ver tragedia, vamos a ver una realidad diferente a la que Dios quiere que veamos. Por eso vamos a mirar solo a Cristo, vamos a creer en fe, la salvación que hay en Jesús, la salvación que ya Él nos dio y que no se pierde, porque nada nos podrá separar del amor de Dios, nada. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre. Ustedes conocen eso en Romanos, nada. Ante todas estas cosas somos más que. Y finalmente recordemos que nosotros tenemos un evangelio de esperanza. Un evangelio donde el Señor pelea por nosotros. Cristo murió en la cruz por nosotros. Cristo resucitó para demostrar y sellar así nuestra salvación, más con la obra del Espíritu Santo. Nuestro trabajo, creer. Recordemos que esa libertad que Él le dio al pueblo, a aquellos esclavos, fue una libertad que no podía nadie quitársela. Ahí sí, el enemigo o aquellos que quieran o pretendan destruir al pueblo de Dios, siguieran haciéndolo. O aquellos que nos quieran atribular en nuestra fe, amados hermanos, seamos firmes y confiemos. Porque aquellos que quieran hacernos daño son los que van a caer en las mismas trampas
que no son hechas por hombres, son del mismo Dios. Él nos va a defender. Amén.